vamos a hablar de neuroinfección. Recordemos que las neuroinfecciones son un amplio grupo de enfermedades que afectan al sistema nervioso central y periférico. Podríamos tener neuroinfecciones y clasificarlas de muchas formas. Las clasificaciones podría deberse al sitio donde afecta o al sitio que está... sí me escuchan, ¿verdad? Sí, doc. Sí, Sí, doc. sí, doc. Sí, doctor. La clasificación podría deberse al sitio que afecta al encéfalo, es decir, si afecta a la meninge sería meningitis, si afecta realmente al encéfalo sería encefalitis, o si afecta al absceso, a una porción del parénquima cerebral se llamaría absceso cerebral. Y entonces nosotros tenemos esto, la primera parte de la meninge, de la infecciones serían meningitis. Las meningitis es exactamente la afección de la capa meningea. Recordemos que el recubrimiento del encéfalo es por la dura madre y luego viene el aracnoides, básicamente esta etapa de la meninge, ¿no? La pía y la aracnoides. Y esto es lo que se acumula, lo que se inflama, donde se aloja el proceso infeccioso y eso condiciona la sintomatología. La meningitis bacteriana se define como la afección de las meninges evidentemente por bacterias y debe ser tratada de forma urgente debido a que esto disminuye el índice de morbilidad y mortalidad. No es lo mismo tener meningitis asociada a bacterias, a virus, a hongos o química. Cada una de estas enfermedades de la meninge causarán un pronóstico y una morbimortalidad diferente y dependiendo de la etapa que se atienda, resultará en el beneficio de nuestro paciente. Por eso es muy importante el diagnóstico lo más temprano posible de esto. Otro tipo de clasificación podría ser aguda, crónica, recurrente, postraumática o quirúrgica. Puede existir la meningitis aguda, evidentemente de un tiempo de evolución corto, semanas o días. Ajá. Crónica y recurrente. La recurrencia quiere decir que existe alguna causa anatómica o fisiológica que está condicionado que frecuentemente nos dé periodos de meningitis. Postraumática, evidentemente tiene que estar asociada a un trauma, a una fractura. No necesariamente tiene que estar expuesto el encéfalo o la meninge para causar meningitis. Solamente el hecho de que exista una ruptura del hueso, una fractura en los senos frontales, en los senos etmoidales, en la apófisis mastoides, esto podría condicionar la posibilidad de que exista una meningitis traumática. Y evidentemente en los cambios posquirúrgicos son lesiones que muy seguramente estarán asociados a meningitis. También es muy importante hablar del agente causal de la meningitis. La meningitis aguda puede variar de acuerdo a la edad y esto es muy, muy importante porque nosotros tenemos de diferentes grupos de diferentes grupos de edad, diferentes tipos de agentes bacterianos que podrían causar la meningitis. Y esto es muy importante, la meningitis puede existir desde el primer mes de vida, o incluso desde el primer día de vida, hasta el último día de la vida, ¿no? No es una infección que esté asociada estrictamente a un grupo de edad, pero no así el agente causal. En el primer mes el agente causal más común es la Escherichia coli, el estreptococo del grupo B y la Listeria monocitogenes. Esto es importante porque son diferentes bacterias, se tratan de diferente forma. Del primero al tercer mes, la Escherichia coli, volvemos al estreptococo y aparece este que es el Haemophilus influenza y el estreptococo pneumoniae.
De los 3 meses a los 18 años, lo más común es el Haemophilus influenza, la Neisseria meningitidis y la neumonía, y el Streptococcus pneumoniae. De los 18 a los 50 años, el Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningitidis. Mayores de 50 años, pues básicamente se agrega como agente causal los bacilos gram negativos. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues nuestro enfermo se coloniza por las bacterias alrededor de 1 a 2 semanas antes. Empieza el proceso infeccioso. Esto causa edema cerebral. Al haber edema cerebral, existen los dos tipos de edema cerebral o condicionan en este tipo de patología. Consiste en edema vasogénico y edema citotóxico. Esto generalmente va a causar una isquemia cerebral y esto va a llegar a causar infartos cerebrales. Dependiendo de la magnitud de los infartos cerebrales y la localización sobre todo, y de la inflamación de las meninges, acuérdense que una parte importante de la absorción del líquido cefalorraquídeo es en las meninges, entonces podría causar una hidrocefalia obstructiva por déficit de absorción, y esto va a dar datos de cráneo hipertensivo, ¿no? Entonces, nosotros estamos claros que las manifestaciones cerebrales en base a esto pues serían muy, muy importantes. El proceso infeccioso como tal, primero su cuadro clínico nos daría ataque en estado general, fiebre, cefalea, serían los primeros datos de un proceso infeccioso de meningitis. Pero además nos va a causar somnolencia, deterioro del estado neurológico y un cuadro de hipertensión endocrinal, trastornos visuales, náusea, vómito y somnolencia. Esto es lo que va a considerar la fisiopatología, y dependiendo de la etapa, evidentemente, difícilmente vamos a tener hipertensión endocrinal en las primeras semanas o en los primeros días de que se ha instalado el proceso infeccioso. Los primeros síntomas serán fiebre, ataque al estado general, irritabilidad, y los síntomas finales serán prácticamente hipertensión craneal o los datos asociados a un infarto cerebral. Y es en base a eso como quisimos explicarle los primeros datos del cuadro clínico. Como ven, estos datos clínicos son bastante inespecíficos. Cualquier otra enfermedad podría darnos una cefalalgia tipo pulsal y continua, que aumenta con maniobras de Valsalva, es decir, puja, carga, va al baño, hace esfuerzos, mantiene la respiración. Esto le causaría dolor de cabeza, náusea o vómito. La náusea no necesariamente va a llegar al vómito, y a veces el vómito no necesariamente será un vómito en proyectil, simplemente la presencia de vómito. Si vemos nosotros aquí, vemos cómo la meninge está un poco más brillante de lo habitual. Esto es una meningitis. Y entonces, ¿qué pasa por las meninges? Pues arteria y vasos sanguíneos cerebrales. Eso condiciona que al obstruirse disminuya el flujo sanguíneo cerebral y como consecuencia disminuya la irrigación cerebral. Nos va a dar una letargia, confusión y muy probablemente, si esto persiste, pues infarto. Y bueno, cuando nosotros exploramos a nuestro paciente, pues ¿qué vamos a buscar? Datos de hipertensión endocrinal básicamente, que serían papiledema, cambios en la frecuencia cardíaca, cambios en la tensión arterial y cambios en la respiración, en el patrón respiratorio. Eso hablaría de una hipertensión endocrinal. Los datos específicos para fiebre, para una meningitis, pues sería la rigidez de nuca, los signos de Kernig, Brusinski, Bindal. Esto nos ayudaría a establecer si existe la posibilidad de un diagnóstico de meningitis. Las tomografías no necesariamente es el método diagnóstico para hablar de meningitis.
Recordemos que lo único que se inflama es la capa que recubre al cerebro, a las meninges, y esto podría verse de esta forma, realzarse con el medio contraste, un poco de edema cerebral, hidrocefalia. No hay datos específicos de meningitis en una tomografía. El diagnóstico principal es por medio de una punción de líquido cefalorraquídeo. Nosotros vamos a encontrar células, aumento de la celularidad, más de 1000 células por milímetro cúbico, con predominio de polimorfonucleares, glucosa menor de 30. Bueno, esto está un poco controvertido. Antes se hablaba que la glucosa tenía que ser menor de 30. Hoy parecería ser más claro que debería ser la mitad de la glucosa del volumen circulante. Ajá. Entonces, eso es lo que tendríamos que tener como para diagnosticar una hipoglucorraquia. Y proteínas elevadas por la presencia de neutrófilos y todo este tipo de células de defensa que existen, o las mismas bacterias, ¿no? La enfermedad y la respuesta inmunológica. El tratamiento va a ser de acuerdo al germen más común que podamos encontrar. Dependiendo del grupo de edad, ampicilina, gentamicina, ceftriaxona, cloranfenicol, son medicamentos que tienen que darse para disminuir las complicaciones. Esto, entre más temprano se utilice, mucho mejor. Lo que nosotros tenemos como decisión es, llega un paciente con datos de meningitis, necesitamos iniciar. Evidentemente en un consultorio no podemos realizar una punción lumbar, tendrás que referirlo, pero no son pacientes que deban tratarse de manera ambulatoria, generalmente son pacientes que tienen que llegar a ser tratados a un hospital. Entonces llegas, hacen la punción lumbar, diagnosticas que tiene un proceso infeccioso, pero en este momento aún no sabes qué tipo de bacteria tiene. Lo que tienes que hacer es mandar a hacer una tinción de Gram, y entonces tendrás dos tipos de pacientes, pacientes con Gram positivos y pacientes con Gram negativos. Si fuera una infección bacteriana, en ese momento, pues decidirás qué medicamento darle en base al grupo de edad. La otra circunstancia será que ese líquido debe ser cultivado y en base a eso, tomar la decisión del antibiótico definitivo que tendrás que dar. El tratamiento puede prolongarse por semanas y tener como finalidad disminuir el proceso inflamatorio. Las complicaciones de la meningitis, y esto quiero que quede claro, no es que una meningitis de este tipo de sintomatología. La fisiopatología de la meningitis podría llevar a infartos cerebrales y tener déficits motores, sensitivos, funciones mentales superiores en el sitio donde se ha presentado el infarto cerebral. Y esto no, es decir, el paciente con meningitis de manera inicial no presenta focalización, no presenta datos de un síndrome muy especial, de un síndrome frontal, de un parietal. Generalmente los pacientes con meningitis no presentan esto de manera inicial, lo van presentando paulatinamente como va empeorando el proceso de salud de enfermedad. Epilepsia es porque quedarán focos epileptógenos, e hidrocefalia. Cada una de ellas tendrá un tratamiento diferente y una explicación diferente. Existen infecciones recurrentes, es decir, que el paciente frecuentemente está presentando infecciones, y esto puede ser porque existe una comunicación de líquido cefalorraquídeo al exterior. Entonces, lo que tendremos que hacer en este sentido, pues es ver la causa de por qué suceden estas complicaciones. Por ejemplo, un paciente con trauma craneal que presenta una fístula anterior de líquido cefalorraquídeo y no se trata de manera adecuada, no se cierra la fístula, es posible
que pudiéramos presentar fístula, infecciones de manera recurrente. La frecuencia de infección de meningitis postraumática es del 1 al 20%. Cuando existe una fractura de cráneo, pues si es expuesta, aumenta el riesgo. Si no es expuesta, pues disminuye el riesgo. Pero más o menos en una fractura de cráneo es el 75%. Y aquellos pacientes que presentan otorraquia o rinorraquia después del trauma craneoencefálico tienen un riesgo de presentar 35 veces más infecciones por meningitis en las siguientes 2 semanas posterior al trauma. En las meningitis posquirúrgicas, las más comunes es en infecciones, en intervenciones quirúrgicas postraumáticas. Y esto pues tiene su sentido, ¿no? ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. ¿Sí les queda claro? Sí, doctor, yo tengo una duda. Uh-huh. Las picaduras de insectos fungen como vectores para No. que haya ¿cómo es que se dan las meningitis por picaduras? Bueno, es que vi que habían meningitis por picaduras de insectos o de algunos animales venenosos. Hace algunos meses estuvo muy de moda una meningitis que se llamaba Zika, ¿no? Una infección nerviosa por el virus del Zika. Pero de ahí en fuera no hay otro tipo de meningitis que sea causada por un parásito, ¿no? Por este tipo de mecanismo. Llega el mosco, pica y inocula el virus del Zika, y esto va y hace una meningitis, pero es una meningitis viral, no es una meningitis bacteriana. Sí, ok. ¿Sí? Sí, ok. Las desviaciones de las infecciones posquirúrgicas son más comunes en aquellos pacientes que tienen cirugía de postrauma y derivación ventrículo-peritoneal. Son las situaciones más comunes de una infección posquirúrgica. Ok, aquí terminamos meningitis. ¿Tienen dudas de ello? Que no, doctor. Muy bien. Vamos a ver abscesos cerebrales. ¿Ok? La fisiopatología de los abscesos cerebrales es un poco diferente. Consiste en la infección piógena de la sustancia blanca con la colección de pus. Es una enfermedad que realmente tiene poca frecuencia. Ajá. No es muy común encontrar pacientes con abscesos cerebrales. Sin embargo, hay grupos especiales en los cuales sí tenemos que estar muy pendientes de la presencia de abscesos cerebrales. Sí, gracias. La mortalidad actualmente Perfecto. es baja, Hasta ahorita de un dudas de 5 a todo un lo que hemos 10%. El uso de antibióticos específicos para las infecciones, No, para los doctor. abscesos cerebrales, Ok, perfecto. ha condicionado que la mortalidad, incluso la morbilidad, sea baja. Es decir, si nosotros somos adecuados en el diagnóstico, nuestro paciente tendrá menos posibilidad de complicaciones. Los abscesos cerebrales están altamente relacionados a este tipo de enfermedades: a otitis, mastoiditis, sinusitis, abscesos dentarios. La gran cantidad de la población tiene abscesos dentarios. Esto condiciona la mayor posibilidad de tener abscesos cerebrales. Amigdalitis, sepsis y endocarditis. Pacientes evidentemente con inmunocompromiso, HIV, diabetes, enfermedades inmunosupresoras, lupus,
cáncer. Este tipo de cosas tienen mayor riesgo de presentar abscesos cerebrales. Los abscesos cerebrales tienen 3 tipos de, a ver si lo tengo. No. Tienen varias formas de formarse. Uno, la vía hematógena, como sería una endocarditis. La vía por contigüidad, es decir, tienes una infección en el tejido blando o en lesiones periodontales, por contigüidad esto puede ser. Y la tercera, pues son microembolismos como en la endocarditis. Los gérmenes más comunes, pues si el sitio más común que asociado a abscesos cerebrales son los dientes, pues son los estreptococos, las enterobacterias, los estafilococos y los bacteroides. Esta es muy, muy importante. La cerebritis tiene 3 estadios. Cerebritis focal aguda, que dura de 4 a 9 días, encapsulación temprana, que dura de 10 a 14 días, y encapsulación tardía, que dura 15 días o más. Esto es muy importante, porque hay pocas enfermedades que se presentan tan claro en su desarrollo. Las primeras manifestaciones clínicas de una cerebritis focal serán aquellas que están asociadas de manera inespecífica: cefalea, vómito, ataque al estado general. Yo no dije fiebre. La fiebre no es un síntoma que sea muy común en los pacientes con abscesos cerebrales. La fiebre, de hecho, podría estar ausente en la mayoría de los casos con abscesos cerebrales, y no así la presencia de cefalea y vómito. Eso es las principales manifestaciones, y entonces esas manifestaciones podrían durar la primera, la segunda semana de manifestaciones clínicas. Es decir, generalmente nuestro paciente va a venir con este tipo de manifestaciones por algunas semanas de evolución. Nuestro paciente se presenta casi siempre en la tercera y cuarta semana describiéndote así: tengo 3 o 4 semanas de dolor de cabeza, un poco de somnolencia, ataque al estado general, trastornos del estado de alerta, y posteriormente a los 15, 20 días, cuando presenta la fase de encapsulación temprana, empiezan a tener signos de convulsiones, crisis convulsivas tónico-clónico generalizadas. Generalmente podrían ser crisis parciales, pero la cefalea y los síntomas asociados no han disminuido. En la tercera, cuarta semana empiezan claramente los datos de focalización: trastornos de lenguaje, trastornos de movilidad, trastornos sensitivos, y para finalizar como hipertensión endocraneal. Entonces, esto es muy claro: paciente que inicia sintomatología 3 o 4 semanas antes de que acuda a consulta, generalmente vamos a tener un absceso cerebral. Aquí el diagnóstico evidentemente es clínico, y la segunda parte es tomográfico. Así como tiene etapas de clínicas, también tendrá etapas radiológicas. Esta es una etapa tardía. Esto se refiere a un absceso cerebral. Veamos la lesión como realmente es una lesión en forma de círculo, con un reforzamiento perilesional de manera importante y con un fondo necrótico. Esto es un absceso cerebral, ¿sí? Mira, esto es un absceso cerebral con gran edema perilesional. Tiene mucho edema alrededor del cerebro, y esto es lo que nosotros encontramos generalmente en muestras de anatomía patológica: una gran cavidad, que es esto que nosotros vemos aquí, con contenido de material purulento, localizado generalmente en las partes corticales, muy pegado a la corteza, con mucho edema cerebral. Generalmente son lesiones múltiples, podrían ser una o varias lesiones.
El tratamiento para el absceso cerebral, pues definitivamente es drenaje. Ajá. Tratamiento de la hipertensión endocraneal es muy, muy importante. Manejo de diuréticos, de manitol podría ser, dependiendo del grado de hipertensión endocraneal que encontremos, haremos medidas primarias, secundarias o terciarias. El uso de antibióticos es sumamente importante y el manejo quirúrgico. Los antibióticos más utilizados, aún a pesar de la época en la que estamos, pues es penicilina, cloranfenicol, metronidazol. Hoy tal vez cambie un poco la penicilina por la ceftriaxona, pero el tratamiento durante 6 a 8 semanas de tratamiento. A ver, permítame un segundo. Bueno. Ajá, el tratamiento quirúrgico dependerá básicamente de la localización, del tamaño, la probabilidad del abordaje, y entonces pudieran ser realmente una exéresis total por medio de una craniotomía o una punción, exéresis parcial a través de estereotaxia. Hoy, el mejor tratamiento para para un absceso es la estereotaxia. Drenar a través de un tratamiento quirúrgico, llevar y puncionar y así obtener la mayor cantidad de pus del absceso, drenarlo y con esto obtener los mejores resultados. Evidentemente, si hay cambios si drenas un absceso, a que si solo le das antibiótico. Entre más rápido drenes el absceso, mejores resultados y mejor posibilidad de mejoría tendrás. ¿Dudas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Bueno, la otra parte son empiemas subdurales. Un empiema es la colección de pus en el espacio subdural. ¿Se acuerdan que nosotros vimos hematomas subdurales? Esto es un hematoma subdural. Esto podría confundirse con un empiema subdural. ¿Cuáles son las cosas que hacen pensar que un paciente tiene una empiema subdural? Pues es que la sintomatología es mucho más exagerada, porque no solo es por la hipertensión endocraneal que condiciona el hematoma o el efecto de volumen que se ejerce sobre el cerebro, sino también el proceso inflamatorio que sucede en este tipo de pacientes. Esto ya lo vimos, es la colección de pus en el espacio subdural y generalmente secundaria a un proceso infeccioso de la vecindad y se manifiesta como una enfermedad aguda. El estudio de elección es la tomografía computada de cráneo, lo cual demuestra una imagen de potencia en forma de semiluna, y que además tiene un gran reforzamiento al medio de contraste. Esto es lo que nosotros vemos aquí, un empiema subdural. Está el cerebro, y luego viene la aracnoides, y luego viene una gran colección de pus. Esto es una relación tomográfica junto con el espécimen anatómico patológico. El tratamiento es antibiótico y el drenaje quirúrgico. ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? No, doctor. Creo que no, doctor. ¿Alguien tiene algo que platicarnos hoy? ¿Alguien le dejé una historia clínica o algo? A mí me había comentado que hoy presentaba mi historia. Ándale, pues.
¿Ya la pueden ver? Sí. Sí, no, no completa, miren. Ya está. Listo. Ok, gracias. Ya me escuchan, ¿verdad? Sí, Miriam. Sí. Ok. Bueno, les voy a leer textual lo que es el motivo de consulta. Dice, vine a consulta porque escucho zumbido en el oído izquierdo o siento como si se tapara. También tengo mareos, me dan ganas de vomitar y mi esposa dice que me pongo muy pálido. Bueno, con estos datos que nos da el paciente, pues sería como difícil saber de qué trata. Entonces, haciendo las preguntas dirigidas, encontré esto, que es el padecimiento actual y ya lo redacté. El paciente refiere iniciar su padecimiento hace un año con sensación de plenitud aural, seguido de acúfenos en el oído izquierdo. Desde hace aproximadamente un mes, ha tenido 3 episodios en los que ha presentado, además de los acúfenos y sensación de plenitud aural, vértigo, náuseas y palidez, lo cual se presenta de manera súbita y desaparece después de 30 a 40 minutos, dejando una sensación de inestabilidad que se quita poco a poco. Bueno, como les comentaba en el motivo de consulta, tal vez pudiera pensar que se trata de alguna alteración en la presión arterial y por eso es que tenga los acúfenos y el mareo. Bueno, también esto es importante. En la parte de mareo, saber de qué se trata. Y el paciente me comentó que es vértigo. Bueno, por las características que él tiene, es vértigo. En diagnósticos diferenciales, también el vértigo asociado a lo que son los síntomas neurovegetativos nos pueden orientar hacia una laberintitis. Perdón, déjenme checo. Sí, a una laberintitis porque este se va a asociar, el vértigo asociado a los síntomas neurovegetativos puede ser esto. Sin embargo, hay algo importante que nos menciona el paciente, que se presenta de manera súbita, pero que desaparecen de 30 a 40 minutos. Entonces, aquí voy descartando que sea la laberintitis, porque esta puede durar hasta 24 horas. Y yo sospecho de una enfermedad de Menier, aunque el paciente no me ha dicho que tenga hipoacusia, pero esto lo vamos a buscar en la exploración clínica. En la ficha de identificación, bueno, tengo, creo que se movió, ¿verdad? Mi paciente es Gerardo Ramos Reyes, un hombre de 52 años, mexicano y de ocupación campesina. En los antecedentes personales patológicos, este me refiere hipertensión arterial sistémica que está controlada con enalapril de 10 miligramos cada 24 horas. Niega alergias, cirugías, hospitalizaciones, así como transfusiones y solamente refiere fumar 2 cigarrillos a la semana. En alimentación encontré que consume embutidos de 3 a 4 veces por semana, que sería como lo relevante.
Antecedentes heredofamiliares. Padre con hipertensión arterial sistémica. Madre con insuficiencia cardíaca. Hermanos con diabetes mellitus 2, vitíligo e hipertensión arterial sistémica. En interrogatorio por aparatos y sistemas, ninguno de importancia en cardiorrespiratorio, digestivo y genitourinario. Tampoco hay alguno de importancia en el músculo esquelético, piel, mucosas, anexos y sistema hemático. En el sistema nervioso, pues nos refiere el vértigo y los acúfenos. En la exploración física, pues corroboro lo que les comentaba de la presión arterial y la tiene normal en 120/80 milímetros de mercurio. En su índice de masa corporal, 27.9, está en sobrepeso. De aquí de la exploración física, puse lo que es oído, aunque no tiene ninguna alteración, es importante para la patología que estamos viendo. En inspección, encontré pabellones auriculares con adecuada implantación, tamaño y simetría, sin datos de inflamación, lesiones o cicatrices. Palpación sin adenopatías periauriculares ni zonas dolorosas. Y en el examen otoscopio encontré conductos auditivos externos normales, sin tapones de cerumen, sin edema ni otorrea. La membrana timpánico es de aspecto nacarado, translúcido, brillante y de color gris, sin alteraciones de relieves normales ni alteraciones de la integridad en los 4 cuadrantes. En cara, ninguna alteración. Cuello, tórax y abdomen, tampoco encontré alteraciones. Y tampoco hubo alteraciones en miembros superiores o inferiores. En el examen neurológico, bueno, tengo un paciente despierto, cooperador, orientado en tiempo, espacio y persona. Presenta lenguaje espontáneo, bien articulado y coherente, que repite frases complicadas sin alteración y buena comprensión lectora. Memoria a corto, mediano y largo plazo sin alteración. Juicio con buena interpretación de refranes. Realiza cálculos sencillos sin complicaciones. Praxia sin ósea sin alteración y estado de ánimo preocupado. En nervios craneales, encontré alteración en el vestíbulo coclear. Y aquí, bueno, encontré nistagmo espontáneo horizontal hacia el lado derecho. Aquí tengo una duda, doctor. ¿Quedaría claro que es unidireccional con lo que puse? Que es nistagmo espontáneo horizontal hacia la derecha. Sí, no estaría claro. Ok. También encontré Riné positivo y Weber lateralizado hacia el lado derecho. Bueno, esto nos orienta a una hipoacusia neurosensorial, pero que tenemos que confirmar con el examen, con un estudio audiológico. En los demás nervios no encontré alteración. En el sistema motor tampoco encontré alteración. En el sensitivo todo estuvo normal también. Y en pruebas cerebelosas, en la prueba de Romberg fue negativa con los ojos abiertos y positiva al lado izquierdo con los ojos cerrados. Aquí también tengo duda, doctor, porque había leído que la prueba de Romberg con ojos abiertos valora la función cerebelosa, pero con los ojos cerrados valora la función vestibular. Entonces, sí, bueno. Sí, lo escucho. Mire, está hablando conmigo. Ahorita no puedo tomar la llamada, estoy dando clase. ¿Podríamos llamar en un ratito o llamarle a mi asistente? Como en 1 hora y media. ¿Necesita consulta o qué necesita?
Entonces le doy el número de mi asistente para que llame con ella y le agende. 55, 56, 84, 32, 26. Hasta luego. Bien, mira, el síndrome de Romberg, efectivamente, con los ojos abiertos y con los ojos cerrados, habla de manera diferente. El hecho que tenga los ojos cerrados podría hablar de un problema vestibular, y si se lateraliza hacia el lado izquierdo, pues todavía más. Pero generalmente el signo de Romberg evalúa cordones posteriores, o cerebelo. Bueno, ¿me escuchaste? Sí, doctor. Uh-huh. Bueno, Okay. ¿De qué lado es la hipoacusia? ¿Perdón? ¿De qué lado es la hipoacusia? Ay, ya se me olvidó. Está lateralizado hacia el lado derecho, entonces la hipoacusia sería al lado izquierdo. Tiene hipoacusia izquierda. Ajá. Ok, bueno. Uh-huh. Ajá, bueno, de lo que comentaba, si recuerdan, el Weber se va a lateralizar hacia el lado que está... Oh, yo me confundí. Cuando tú hiciste el RINE positivo, el RINE, busca, ¿de qué lado escuchaba menos? ¿Del lado derecho? En ambos fue positivo. O sea, ¿qué quieres decir RINE con positivo? Que sí que al colocar el diapasón, escucha, ¿cómo es? No, o sea, se pone primero el diapasón en la apófisis mastoides. Entonces, al colocarlo sobre o frente al conducto auditivo, lo sigue escuchando, entonces es positivo. Es al revés. Cuando tú primero golpeas el diapasón, lo pones en el oído. Cuando él te dice, ya no lo escucho, lo pones en el apófisis mastoides y tendría que seguirlo escuchando. Entonces no hubo alteraciones en el RINE. No, no hubo. ¿Y en el Weber? En Weber sí estuvo lateralizado hacia el lado derecho. ¿Qué quieres decir con lateralizado hacia el lado derecho? Que Lo que hiciste es más que... hacia el lado derecho. ¿Cómo? No escuché. Que escucha más hacia el lado derecho. O sea, tiene hipoacusia izquierda. ¿Cómo se hace el Weber? El Weber, colocando el diapasón de manera central sobre el cráneo. El vértex. Ajá. Y bueno, se hace vibrar el diapasón y si se lateraliza es hacia donde escucha más. Ok, escucha más hacia el lado derecho, tiene hipoacusia izquierda. Ok, va, sigue. Sí. Marcha en tandem también fue positiva hacia el lado izquierdo. O sea, se iba hacia el lado izquierdo. Sí. Bueno, aquí había leído en algunos artículos que tandem también va a ser positiva en enfermedad de Meniere, pero esta no siempre nos va a orientar hacia el lado de la lesión. No es tan específica. Y en exploración de la marcha, bueno, puse lo mismo, entonces solamente dejaría lo de ojos cerrados. Aquí. O ambos. No, está bien. Okay. Nada más del lado izquierdo, ojos cerrados. Bueno, también fue lo mismo. En estudios complementarios, pues es como es un paciente de primera vez, voy a solicitar una biometría hemática, química sanguínea, pruebas de función tiroidea y audiometría tonal. Y les voy a explicar por qué. Bueno, en la biometría hemática, pues es importante
descartar o hacerle bueno, por los síntomas que tiene, por ejemplo, también nos pudiera orientar hacia una anemia o alguna otra situación. Entonces, bueno, vamos a descartar solamente. Y en química sanguínea y pruebas de función tiroidea, porque hay estudios en las que se ha tenido una relación alta entre la enfermedad de Meniere y en pacientes que tienen alteración en el metabolismo de los carbohidratos. Entonces, pacientes que tienen dislipidemias o diabetes presentan en algunas ocasiones la enfermedad de Meniere. Y pruebas de función tiroidea también está asociado el hipotiroidismo a esta enfermedad. Y como les había comentado, pues Riney Weber no nos va a hacer el diagnóstico de la hipoacusia neurosensorial. Y por eso vamos a pedir una audiometría tonal. Diagnóstico, puse posible enfermedad de Meniere. Y bueno, más adelante en la explicación de lo que es el tema, les voy a explicar por qué es posible. Tratamiento, restricción de embutidos, por lo que nos comentaba en el interrogatorio, restricción de sal, alcohol y nicotina, evitar situaciones de estrés y voy a mandar hidroclorotiazida de 25 miligramos cada 24 horas. ¿Continúa con la explicación del tema? Sí. Ok. Nomás más Como rapidito. ¿Perdón? Un poquito más rapidito. Sí. Definición. Aparición idiopática de episodios de vértigo, hipoacusia, acúfenos o sensación de plenitud en el oído afectado. Bueno, esta se va a dar por acumulación de líquido endolinfático, aunque la causa sigue siendo desconocida. Dentro de la epidemiología tenemos que es frecuente, que es la tercera causa más frecuente de vértigo periférico y su incidencia es de 40 sobre 100,000 por año. Ocurre en ambos sexos entre 40 y 50 años de edad. Las manifestaciones clínicas tenemos una triada, que es el vértigo, el acúfeno y las hipoacusias neurosensoriales. También podemos tener otras manifestaciones como es la sensación de plenitud aural, crisis otolítica de Tumarkin, que es una caída súbita sin pérdida de la conciencia, pero también se pueden presentar síncopes. En el diagnóstico diferencial podemos encontrar lo que es la enfermedad autoinmune del oído interno, fístula laberíntica o toxicidad medicamentosa y otosífilis. Bueno, en el diagnóstico diferencial que yo ocupé fue laberintitis y esto porque está asociado a síntomas neurovegetativos. Estos son diagnósticos para vértigo. Entonces tenemos laberintitis, así como enfermedad de Meniere con neurovegetativos. La diferencia es que en la enfermedad de Meniere dura horas y en la laberintitis puede durar días. Y la enfermedad de Meniere se precipita por estrés y en la laberintitis por otitis media aguda o crónica. En los criterios diagnósticos, bueno, les comentaba que yo puse un posible enfermedad de Meniere y esto es porque tiene los síntomas, pero no tengo una pérdida auditiva documentada de la hipoacusia neurosensorial. Cuando una vez que yo ya tengo esta pérdida auditiva documentada, puedo decir que es probable. Y en definida se va a dar el diagnóstico si presenta 2 o más episodios de vértigo de por lo menos 20 minutos, pérdida auditiva confirmada audiométricamente en por lo menos de una ocasión, acúfenos y presión óptica, y en la cierta cuando hay una confirmación histológica.
Y estos son los criterios de estadificación auditiva en la enfermedad de Meniere. En umbral tonal, menos 25 en estadio 1 y que va a mayor a 70 en estadio 4. Hay una escala de valoración de déficit funcional en el que pues va a ser cómo afecta en la vida del paciente la enfermedad, que va del 1 al 6. Y en el tratamiento, pues se va a dar con base a la clase funcional. En la clase funcional, de 2 a 3, pues van a hacer cambios en la dieta, restricción de sal, evitar situaciones de estrés, rehabilitación vestibular y fármacos como esos 3 y la hidroclorotiazida. Y en la clase funcional 4 y 6, si hay audición normal, audición funcional, se van a dar corticosteroides y en audición no funcional se va a dar gentamicina. La gentamicina va a ser ay, no me acuerdo cómo es. No me acuerdo. Ahorita les digo. Y creo que es todo. Ok. Vértigo es una de las cosas más difíciles que existen, ¿no? Vértigo no solo es enfermedad de Meniere, es enfermedades sistémicas, es enfermedades vasculares, enfermedades óticas. Es muy, muy importante. Aquí lo único que sí tenemos que establecer y buscar es que, el vértigo no tenga asociación a otro síntoma o a otro signo neurológico. Por ejemplo, hipoacusia, lateropulsión, disminución del reflejo corneal, parálisis facial, el síndrome cerebeloso. Eso sí obligaría a hacer un estudio de resonancia para identificar cuál es el origen del vértigo. Bueno, ¿dudas, preguntas hasta aquí? No, doctor. No, doctor. Mañana no voy a poder darles clase. Ajá. Nos vemos el miércoles. Ajá. Ok, doctor. Bien, doctor, gracias. Bueno, que tengan buena tarde, descansen. Hasta luego. Igualmente. Igualmente. Gracias, igualmente.